¿Cómo afecta el clima a nuestra forma de ser? Cuando el viento trae corrientes de aire, podemos experimentar síntomas tales como dolor de cabeza, ansiedad, cansancio o irritabilidad. En situaciones extremas, aumenta el número de personas que acuden a urgencias por ataques de pánico. Y sabemos que el viento termina afectando especialmente a personas con migraña o ansiedad. Además, agravan las patologías de quienes las padecen, provocando en ellos un mayor riesgo de que presenten conducta suicida. Y esto es debido a las variaciones en la polaridad e intensidad de la carga iónica de la atmósfera, que altera la actividad neurotransmisora central del cerebro. Los días de lluvia la ansiedad desciende considerablemente, nos sentimos despejados y los ataques de pánico se ven reducidos en un 50%, aunque en los momentos previos a la lluvia sí que podemos sentir cierta alteración anímica. Las altas temperaturas aumentan la motivación agresiva y en ciertas circunstancias el comportamiento agresivo de las personas. Se ha observado que hay tasas más altas de agresiones cuando las personas están sometidas al calor en comparación a cuando el clima es más frío. Las dificultades metodológicas y la falta de análisis estadístico moderno en los primeros estudios, apunta Anderson, hicieron que asegurar que este aumento de la agresividad en los humanos se debiese a los cambios de temperatura era arriesgado, barajando que tal vez, por ejemplo, el aumento de violencia durante los meses de verano se debiese al cambio de hábitos durante los periodos de calor, ya que si, por ejemplo, durante el invierno estamos metidos en casa y en verano socializamos más, es más probable que aumenten los índices de agresiones en este último periodo. Y es que precisamente ocurren un 2,6% de más asesinatos y agresiones durante los meses de verano en los Estados Unidos que durante los meses de las otras estaciones. Pero aquí viene lo interesante, ya que empezaron a recopilar datos con otras variables para descartar las dudas planteadas al comienzo. Tomaron datos comparando un verano que hubiese resultado muy caluroso con otro verano que fuese más frío, comprobando que efectivamente cuanto más subían las temperaturas, mayor era el porcentaje de violencia en las zonas estudiadas. Después, siguiendo la misma metodología, compararon años más fríos con años más calurosos, encontrando nuevamente tasas más altas de violencia durante los años más cálidos en comparación con los años más fríos, concluyendo que la agresividad medida por las tasas de agresiones, los disturbios espontáneos y la violencia doméstica son mayores durante los días, meses, estaciones y años más calurosos. Otros estudios han examinado la hipótesis del calor con periodos de tiempo más cortos que los días, encontrando incluso que el número de violaciones aumenta con las temperaturas más altas, tomando la temperatura en el momento exacto que ocurrieron este tipo de comportamientos. Y con estos datos en mente, quisieron ir un paso más allá, examinando en qué regiones de Estados Unidos había una mayor tasa de delitos violentos, determinando que en las zonas del sur existía un mayor índice que en el norte. Además, en el informe se menciona que en estudios europeos encontraron patrones similares. Las temperaturas incómodamente cálidas también producen sesgos en la interpretación de las interacciones sociales observadas. Específicamente, el calor parece aumentar la probabilidad de que las interacciones sociales ambiguas se interpreten como componentes agresivos. Además, el estrés por el calor disminuye el rendimiento en muchas tareas cognitivas, dificultándonos el aprendizaje en estas circunstancias. Y es que para Anderson, la mayoría de aumentos de agresiones inducidos por el calor resultan de la distorsión del proceso de interacción social en una dirección hostil. La incomodidad inducida por el calor hace que las personas se pongan de mal humor, siendo más propensas a sentir ira, que a su vez generan en pensamientos y actitudes de irritabilidad que nos llevan a adoptar un lenguaje no verbal que inconscientemente el resto de personas interpreta como una amenaza, como por ejemplo cuando apretamos los puños. De manera que, si dos personas en un ambiente caluroso comparten espacios sintiendo la misma incomodidad que les conduce a mostrarse irritados y como consecuencia de ello manifiestan un lenguaje no verbal de agresividad, es más fácil que la situación escale a un escenario de violencia. Además, en este contexto de calor, es más probable que un insulto leve provoque un insulto más grave como respuesta cuando las personas están acaloradas en comparación a cuando están más cómodas. Y un golpe accidental en un bar caluroso y lleno de gente puede dar lugar a intercambios de insultos, puñetazos y, cito textualmente, recordemos que esto está sacado de un estudio de Estados Unidos, balas. Según el estudio, un aumento de 2 grados Fahrenheit en la temperatura promedio predice un aumento de alrededor de 9 asesinatos o agresiones más por cada 100.000 habitantes, o más de 24.000 asesinatos y agresiones adicionales por año en una población de 270 millones. El estudio reflexiona sobre lo útil que resultaría controlar adecuadamente en base a estos resultados en la temperatura en escuelas para facilitarles el aprendizaje a los niños al no tener esa pesadez cognitiva que provoca el calor, en las prisiones para bajar el índice de violencia y en los lugares de trabajo donde aumentaría considerablemente la productividad. Si este contenido te ha parecido interesante, suscríbete para ayudarme a seguir creciendo.